Título del tema de esta ocasión: sujetos al juicio de Dios. Ese es el título de la exposición de hoy, sujetos al juicio de Dios. Los términos están claramente mencionados, obviamente no en el orden que aparecen en el tema, pero es y son las ideas dominantes en los versículos que se constituyen en el texto para la exposición. San Pablo, hermanos, ha señalado la palabra de Dios bajo el término evangelio. Esto lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Ahora, ese evangelio, esa palabra, la palabra de Dios, se constituye, hermanos, y da base para la vida. Recordarán ustedes que Jesús, cuando termina la exposición de la palabra, que nosotros conocemos como el Sermón del Monte y que abarca San Mateo 5, San Mateo 6 y San Mateo 7, al concluir dice que todos los que le han escuchado y guardan esa palabra, entonces lo compara con dos tipos de edificadores. Y la ruina para esa edificación, o la firmeza de esa edificación, depende de lo que hay en el corazón del que escucha en relación a esa palabra. Entonces San Pablo señala, obviamente no de manera literal, no como que está diciendo exactamente lo que dijo Jesús, pero conocía lo que Jesús había enseñado. Y entonces señala que la palabra de Dios, bajo el término evangelio, se constituye en eso, en base, en cimiento, para edificar la vida. Y no solamente personal, sino familiar, inclusive cultural. ¿Qué queremos decir con esto? De toda una cultura, la mexicana, por ejemplo, o de cualquier país. Sirve, es base para edificar la vida. Entonces, la respuesta que se dé a esa palabra firma, hermanos, la estabilidad de todo el mundo, incluyendo lo personal, incluyendo lo familiar, incluyendo lo eclesiástico, o por qué no, inclusive lo social. Cuando esto no se toma en cuenta, hermanos, entonces aparece el juicio de Dios. Aparece el juicio de Dios. Y no nos referimos al juicio final. Vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos, como casi se dice en la parte final del credo apostólico. Eso también es verdad bíblica. Pero Dios puede ir enjuiciando sobre la marcha a aquellos hermanos que se exponen a su juicio como sujetos que se rebelaron o rechazaron lo que da sustento, lo que se constituye en cimiento y base para edificar la vida. Entonces, hermanos, sujetos al juicio de Dios. Una primera pregunta podría ser: ¿quiénes? Y les voy a señalar, hermanos, a partir del versículo 2, del 2, estamos en el capítulo 2, versículo 2, dice:
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora fíjense, hermanos. En el capítulo 1, el versículo 32 con el cual termina el capítulo 1, dice lo siguiente: quienes habiendo entendido, se está refiriendo a todos los que ha mencionado antes. Y luego en el 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todos los que ha mencionado en los versículos 31 y anteriores, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, las personas que viven contra el orden establecido por Dios, ¿ellos quiénes son? Los sujetos al juicio de Dios. Pregunta: ¿quiénes? Respuesta, y que se constituye en nuestro punto 1: las personas que viven contra el orden establecido por Dios. Y sin ir detallando, hermanos, porque ya se expusieron a través de quienes predicaron la palabra, incluyendo un servidor, vamos a hacer brevemente, hermanos, un recuento de las personas que viven contra el orden establecido por Dios y que se constituyen en sujetos de juicio de parte del Señor. En el 1:18, hermanos, leemos lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, las personas que viven contra el orden establecido por Dios, ¿quiénes son? Los que detienen con injusticia la verdad. Los que detienen con injusticia la verdad. Estas son las personas que trastocan o viven contra el orden establecido por Dios. Juan Calvino señala, inclusive algunos lo han criticado, señala que el gobierno, el Estado, debe colaborar en la difusión de la palabra, y algunos le han criticado eso. Los que conocen la Biblia y los que conocen lo que ha dicho al respecto Juan Calvino, a lo mejor podríamos decir, yo creo que sus detractores, es decir, los que lo critican, algo tienen de razón. Pero por otra parte, no del todo, hermanos. Ustedes saben lo que sucede cuando un dignatario, llámese emperador, que ya hay muy pocos, creo que nada más Japón, llámese rey, que sí hay varios, incluyendo Holanda, por ejemplo, Inglaterra, España, los más conocidos, o los presidentes, esos son los dignatarios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando estos llegan a algún lugar? Yo creo que el que sacude más una sociedad cuando llega a X lugar, pues es el presidente gringo, con todo su poder. Le abren camino. Pues esa analogía, hermanos, pienso, hay en la mente de Juan Calvino. Es decir, el Estado no debe predicar la palabra,
Pero puesto que toda autoridad fue puesta por Dios, entonces sí deberían no predicar la palabra, los hombres de Estado o el Estado con toda su organización, pero sí crear las circunstancias de tal forma que la palabra caiga, llegue, sea recibido, ahora sí que como dicen los políticos, de manera expedita. Contrario a eso, el Estado en muchas épocas de la historia se ha constituido en opositor a la palabra. En opositor a la palabra. ¿Y qué es lo que ha hecho? Con injusticia detiene la verdad. Pero entonces, hermanos, sujetos al juicio de Dios, ¿quiénes? Las personas que viven contra el orden establecido por Dios. Ejemplo de algo que ha establecido Dios, la justicia y la verdad. ¿Y qué es lo que hacen aquellos que van contra ese orden? Injustamente y mentirosamente tratan de detener la palabra. En el 1:21, hermanos, de Romanos, leemos lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hasta ahí. Detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes? Las personas que viven contra el orden establecido por Dios. Un segundo ejemplo: no glorifican a Dios ni le dan gracias. No glorifican a Dios, dice el versículo 21, ni le dan gracias. Nosotros vimos recientemente, hermanos, cuando llega el Papa, aunque el hermano Fer ya le está cambiando algo por allí respecto a este señor, sin embargo, en su participación, Dios no fue glorificado. Muy por la tangente es mencionado Dios. Más se centra en las personas, inclusive en personas que ya han muerto y que al frente ponen la imagen. Son los que reciben los honores. Por lo tanto, no glorifican a Dios. En la época actual y en la época de San Pablo, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Porque, hermanos, el sentido de nuestra vida es glorificar a Dios. Todos nosotros sabemos la pregunta 1 y respuesta 1 del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y cómo se responde? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y todos nosotros sabemos que ese glorificar a Dios del Catecismo no se limita al culto, de que ya hemos cantado 3 himnos, de que ya hemos participado agradeciendo a Dios. Eso es parte de glorificar a Dios cuando estamos reunidos como iglesia. Ahora, ¿qué es glorificar a Dios? Cuando ya no estamos reunidos como iglesia local, pero sí como una familia en la casa, como estudiantes o académicos en los diferentes niveles y grados escolares, o como trabajadores, o cuando comemos y bebemos. Estamos citando expresiones de la palabra donde dice que cuando esto hacemos, si vivimos en el marco de que debemos glorificar a Dios puesto que le conocemos y debemos darle gracias, los que trastocan este orden, hermanos, dice San Pablo, habiéndolo conocido, no le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Por qué?
porque yo tengo lo que tengo, porque soy muy inteligentudo, porque soy muy trabajador, porque tengo mucha capacidad. Yo tengo esta casa, y podemos señalar cuestiones materiales, pero gracias, como dicen los existencialistas, por el poder de mi brazo. Ese es el necio del cual señala San Pablo en Romanos 1. Entonces, sujetos al juicio de Dios, las personas que van contra el orden establecido por Dios. ¿Y cómo se detecta ese orden de Dios? Y hay personas que van en contra, detienen con injusticia la verdad. 2, no glorifican a Dios ni le dan gracias. Ni le dan gracias. 1:23. Cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, ahí está el cambio, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambian la gloria de Dios las personas que viven contra el orden establecido por Dios. Cambian la gloria de Dios. Dice Deuteronomio 4, lo voy a decir, hermanos. Nada visteis cuando Jehová os pareció en el Sinaí, ni figura de hombre, ni figura de mujer. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es celoso. Y como reflejamos su imagen, pues también las personas somos celosas, ¿sí o no, hermanos? A ver qué mujer de los que están aquí, o qué marido de los que estamos aquí, y de repente vemos una foto de un varón o de una mujer, según sea el caso, ¿a poco no vamos a leer la cartilla? Al susodicho o a la susodicha. Entonces Dios no admite que hagamos ninguna imagen o semejanza de Él. Y las razones lo dice el salmista cuando escribe el Salmo 115: porque tienen orejas, mas no oyen; tienen nariz, mas no huelen; tienen boca, mas no hablan; tienen manos, pero no palpan; pies, pero no andan; y semejantes a ellos son los que los hacen. Entonces, hermanos, los que viven contra el orden establecido por Dios, detienen con injusticia la verdad, no glorifican a Dios ni le dan gracias, cambian la gloria de Dios. Y por último, en este punto 1, tergiversan, hermanos, los usos de la sexualidad. 1:26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Allí está, hermanos, tergiversan los usos de la sexualidad. Y ahora, en la época actual, hermanos, también en aquellos tiempos, pero más en la época actual, ya de manera cínica, mujer con mujer, hombre con hombre, y quieren a través de los diferentes medios que el resto, hablando de la sexualidad, que son heterosexuales, hetero, hermanos, por si les causa algún problema a alguien, hetero simplemente quiere decir otro,
y en los usos de la sexualidad el otro es la mujer respecto al varón, y la otra es el varón respecto a la mujer. Es decir, el orden bíblico es que viva la vida sexual un hombre y una mujer y un varón, obviamente en el marco bíblico del matrimonio. En cambio aquí, cuando habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, entonces se oponen con esas verdades y, entre otras cosas, tergiversan los usos de la sexualidad. Y en la época actual esto lo están ventilando y ventaneando, hermanos, por todos los medios, para que el resto, es decir, los que se han casado, mujer, varón, varón, mujer, se empiezan a sentir incómodos. ¿No será que los equivocados somos nosotros? Pues no, hermanos. El orden bíblico no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el orden bíblico. Entonces le voy a hacer otro varón, ¿verdad que no? Hizo a la mujer, es la enseñanza bíblica. Ahora, hermanos, sujetos al juicio de Dios, además de las personas que viven contra el orden establecido por Dios, respecto a las cuales hemos señalado 4 cosas. Ahora, las personas que juzgan a otras. Fíjense, dice el versículo 1 de Romanos 2: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a los otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjense, hermanos. Sujetos al juicio de Dios. Punto 2. Las personas que juzgan a otras. Ahí les hablan, hermanos, como suele decirse. Y me incluyo, ahí nos hablan. Ustedes saben, hermanos, que el corazón humano es muy proclive a juzgar a los demás. Obviamente aquí hay un contexto, hermanos, y que lo voy a señalar. ¿Por qué somos muy proclives a juzgar a los demás, hermanos? En primer lugar, porque cuando juzgamos a otras personas, regularmente, hermanos, hacemos juicio respecto a las otras personas a partir de los puntos fuertes de uno. Es decir, si yo juzgo a Iván, no lo voy a juzgar a partir de los puntos débiles míos, sino a partir de los puntos fuertes míos. Y entonces Iván o cualquier otra persona pues va a quedar, como suele decir, como lazo de cuchillo. Y si Iván juzga a otra persona, también va a juzgarla a partir de los puntos positivos de él, pero para señalar los puntos negativos de la otra persona. Eso es lo que regularmente pasa en el juicio humano, en el juicio de nosotros, hermanos. Y eso lo hemos visto en el trabajo, compañeros de trabajo. Lo hemos visto en nuestra casa misma, cuando elaboramos nuestro programa Ventaneando. ¿A poco no nos gusta a todos en alguna medida ventanear? ¿Qué estabas diciendo? Contesta el interrogado: ay, ¿cómo te gusta el chisme? Entonces, fíjense, hermanos, las personas que juzgan a otras también son sujetos del juicio de Dios. Ahora, hermanos, eso significa que nunca, bajo criterios correctos, vamos a ser juzgados. Es decir, la Biblia, las Sagradas Escrituras, está derribando el hecho
de que en una iglesia, por ejemplo nosotros, la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, tiene una constitución, tiene un manual de disciplina. Significa que lo que dice Romanos o San Pablo a través de esta carta, que es conocida como la carta de San Pablo a los Romanos, está echando por tierra que haya documentos de esta forma, que no exista una constitución de la República Mexicana, por ejemplo. No, no está diciendo eso. Porque en toda estructura, con leyes positivas o leyes naturales, dirían algunos, debe haber un orden. En la casa, hermanos, ¿podemos llegar todos a la hora que se nos antoje? Pues no. Y no porque haya leyes escritas, pero no podemos hacer lo que se quiera, porque entonces viviríamos en una anarquía. En el contexto, hermanos, de San Pablo, en Romanos 2, el contexto es que la iglesia en Roma, en ese año 58 de la era cristiana que San Pablo escribió esta carta, la iglesia estaba compuesta, hermanos, la iglesia de Roma, por gente converso al cristianismo, eran creyentes en Cristo, pero con los antecedentes siguientes. Un buen grupo de aquella iglesia eran judíos, pero ya conversos al cristianismo. Otro buen grupo eran gentiles. Recordemos que en el lenguaje bíblico o en el lenguaje judío, decir gentiles se referían al resto de la gente que no eran judíos. Entonces, la iglesia compuesta de gente que no era judía, pero ya creyente en Cristo. Otros eran creyentes en Cristo, pero sus antecedentes eran que eran judíos de raza y obviamente practicaban la ley judía. Teniendo esto como información, hermanos, entonces en la iglesia los judíos que conocían la ley se podían parar el cuello y decir que ellos no eran tan sucios, tan perversos o tan depravados como aquellos que ya eran parte de la iglesia, pero que tenían antecedentes en el paganismo. Algunas de las prácticas son las que hemos señalado todavía en el capítulo 1, que detienen con injusticia la verdad, que no glorifican a Dios ni le dan gracias, cambian la gloria de Dios por X cosas, tergiversan los usos de la sexualidad. Es decir, ustedes ya no son, pero fueron así, cochinos. Es igual como si nosotros, ¿tú naciste, hermano Juan, en familia cristiana? No. ¿Quién sí? Prisi. ¿Quién más nació con una cristiana? Allá esta niña. También estos jóvenes. También acá el hermano Isaac. Ahora, nosotros conocemos la palabra desde niños, hermanos, los que levantaron la mano. En cambio, el resto no. Paganos, idólatras. Formamos parte de la iglesia, pero los antecedentes se los echamos en cara. Y entonces los otros, los que no nacieron, siendo sus padres ya creyentes, es decir, los que no levantaron la mano, también se defienden. ¿Y cómo se defienden? Pues nosotros, es cierto lo que dices, que vivimos así, pero ahora ya no. Y nosotros vivimos así como ustedes nos señalan, porque nosotros no conocíamos la palabra. En cambio, ustedes que nacieron en cuna cristiana, que es el lenguaje de ahora,
¿A poco sí cumplieron? Nosotros hicimos esto, pero ¿a poco a ti no te daba envidia? Tú nunca pensaste y en tu pensamiento querías hacer lo que sabías que nosotros hacíamos. ¿No nos tenías envidia? Confiesa. Y entonces el que era conocedor de la ley hasta ese momento, a lo mejor iba a caer en la cuenta: oye, pues tienes razón, mi mente cochambrosa en algún momento a lo mejor deseó. ¿Por qué me restrinjo? Somos libres. Que no haya, inclusive en la actualidad, hermanos, expresiones muchas veces entre los mismos que ya son creyentes, cuando se les limitan algunas cuestiones en la familia, ya no me puedes decir nada. ¿Por qué? Porque ya tengo 18 años. ¿Y eso qué? Pues ya soy mayor de edad. Yo ya debo vivir independientemente de ti, mamá, papá. Y también de techo o de dinero, hija o hijo. No. Allí no, porque acuérdate que yo todavía estoy estudiando. ¿No? Así somos, hermanos. Y por eso San Pablo dice: las personas que juzgan a otras, eso ya es un acomodamiento homilético para la exposición, pero es el espíritu de los versículos 1 y 2. Miren: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Recuerden que Jesús, hermanos, le bajó los humos a los religiosos de su tiempo cuando les recordaba: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y todos los religiosos del tiempo de Jesús se acomodaban su sotana o lo que usaban en aquellos tiempos, túnica. Pues yo nunca me he metido con una mujer que no sea mi mujer, aunque no lo dijera, pero eso tenían en su corazón. Yo he cumplido la ley. Y entonces Jesús añade: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, epidumía dice en el griego, es decir, un deseo insano, dice Jesús, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y así los fariseos poco a poco se iban agachando, si es que tuvieran un púlpito, y se iban agachando hasta que desaparecían, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando cayeron in flagranti a la mujer adúltera, se la trajeron a Jesús? Según la ley, Señor, la debemos apedrear. Y tú que dices que no vienes a abrogar la ley, sino a cumplirla, pues danos la orden. Lo querían meter en problemas a Jesús. Y es cuando Jesús, dice el evangelista Juan, que empezó a escribir en la tierra. Nadie ha dicho qué escribió. Algunos especulativamente solemos decir que escribió los mandamientos. Y cuando todos iban leyendo lo que escribió Jesús en la tierra, se fueron alejando. Y al final nadie estaba. ¿Por qué, hermanos? Porque en lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. A lo mejor no en el hecho en sí, pero en tu pensamiento. Es lo que está detrás de esto, hermanos. Por eso, sujetos al juicio de Dios, las personas que juzgan a otros. Porque dicen el uno, se condenan a sí mismo. ¿Y por qué se condenan a sí mismo? Porque hacen lo mismo. Y finalmente, hermanos, dice en el 2:3,
Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, hermanos, sujetos al juicio de Dios las personas que juzgan a otras. ¿Por qué? Porque se condenan a sí mismos. Además, hacen lo mismo. Y añade el apóstol, no escaparán del juicio de Dios. Como conclusión, hermanos, nada más quiero decir esto. También citando a San Pablo en los capítulos finales de esta misma carta. Mas todo esto se escribió, así dijo por escrito San Pablo, mas todo esto se escribió para vuestra enseñanza. Para vuestra enseñanza. Es decir, hermanos, ya como aplicación final, nosotros pedirle a Dios que como iglesia, como familia, o donde estemos cotidianamente, que nunca detengamos la justicia y nunca vayamos contra la verdad. Más bien, estamos comprometidos con la justicia en sus diferentes manifestaciones. Estamos comprometidos con difundir la verdad. Debemos en nuestra vida cotidiana glorificar a Dios y darle gracias. Líbrenos Él de cambiar su gloria por cosas corruptibles que surgen, hermanos, de nuestra mente o de nuestras ideas. Y que en los usos de la sexualidad siempre vivamos en el contexto de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una bendición de Dios. Pero para esta experiencia que Dios ha establecido para nosotros en la vida, siempre lo señala, hermanos, en el marco de la vida matrimonial. Y también, hermanos, que respecto a nosotros, en nuestros juicios contra otra persona, siempre tomemos nota de lo que dice San Pablo. Mira y no caigas. Es decir, estar condenando las cosas que uno mismo está expuesto a hacer. Finalmente, hermanos, decir que esto va en contra de normas de la iglesia local o de la iglesia denominacional en las leyes que tenemos y que conocemos o debemos conocer. No va en contra de eso, hermanos, porque estas leyes, por ejemplo, la Constitución, el manual de la disciplina, por ejemplo, son parte del orden que Dios quiere que tengamos como iglesia y respetarlas. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie para orar y darle gracias a Dios por el mensaje de su palabra. Señor, que moras en los cielos, tu iglesia aquí presente y cada uno de quienes la integramos, no vivimos permanentemente en comunidad eclesiástica, como ahora y en estos momentos, sino vivimos individualmente, particularmente en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Sin embargo, allí no dejamos de ser hijos tuyos, Padre nuestro, en Cristo Jesús. Por lo tanto, ayúdanos a difundir siempre la verdad, a vivir de manera justa, y que en nuestra vida, en sus diferentes momentos y lugares, siempre haya en nosotros gratitud y gloria para tu santo nombre. Que las diferentes experiencias y vivencias de nuestra vida siempre lo llevemos a cabo en el marco de tu santa palabra. Que seamos tardos, que seamos lentos, que seamos prudentes en el juicio a personas distintas
a nosotros, tanto en la iglesia local como en la familia. Pero por otro lado, nunca menospreciar la letra y los principios de tu palabra y de los documentos que de ella emanan y que plasman, Señor, el orden que todos nosotros debemos respetar para tu honra y gloria y para bien de tu iglesia que conformamos nosotros ahora como iglesia de Betel. Gracias te damos, Señor, porque el mensaje no es y no fue solamente para aquellos del siglo I, sino para los que vivimos ahora, como escribiera San Pablo, porque esto se escribió para vuestra enseñanza. Oramos en Cristo Jesús. Amén.